Continuamos en este recetario del doctor Guerrero Heredia por la 98.5 Rumba FM. Nosotros nos encontramos en la web. Nuestra página es www.rumba985.com. Rumba 985.com y todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en Twitter y también en el canal de YouTube. Entonces decíamos que esos factores de riesgo, me escriben acá, doctor, yo tengo triglicéridos altísimos y yo no bebo romo, yo no tomo alcohol de ningún tipo, escribe, ¿no? Y más o menos, ¿verdad? Como muy saludable, como pura hoja, dice acá. ¿Qué hacer? Bueno, también dice que trabaja mucho, hay que ver qué es, si está confundiendo lo que es trabajo con actividad cardio, con ejercicio cardiovascular, porque una persona puede tener mucha actividad laboral y vivir prácticamente en un estilo sedentario, si su trabajo es sentado, si tiene una actividad física pobre. Entonces, unos triglicéridos tan altos en 400 es un riesgo que usted debe conversar con su cardiólogo, su internista. Hay que ver qué está pasando ahí, porque ese es un factor de riesgo que usted puede modificar, pero esa hipercolesterolemia, esos niveles tan altos de los lípidos, es un factor de riesgo. Entonces tenemos el caso del tabaco. El tabaco produce una agresión al tejido vascular, por donde va circulando la sangre. La nicotina, el uso del tabaco, el tabaquismo, ha demostrado que produce una lesión a lo que los médicos le llamamos el endotelio, a la capa más interna de las arterias. Y eso entonces hace que procesos, por ejemplo, protrombóticos, o sea, que promueven la formación de trombo con una coagulación muy pesada y unas arterias lesionadas por el tabaquismo, hace que se puedan provocar trombos. Y entonces, esos factores de riesgo nosotros podemos limitarlo. El abuso del alcohol, si bien es cierto que existen, por ejemplo, medidas que son con niveles de evidencia muy altos. Por ejemplo, en el Clinic de Barcelona, los españoles han hecho unas investigaciones muy interesantes respecto de la dieta, la famosa dieta mediterránea, frutos secos, vegetales, verduras y aceite extra virgen. Y este tipo de dieta ha demostrado en oposición al consumo de las grasas saturadas, de los enlatados, de las ingestas altas de azúcares, de carbohidratos, que ese tipo de dieta, la famosa dieta mediterránea, búsquenla en los medios que todos disponemos hoy día. No existe un dominicano hoy que no tenga un teléfono inteligente, incluso hasta en el trabajo. Tú encuentras la gente que está ahí puyando y está chateando. Entonces, nosotros tenemos que esos aparatitos también sirven para educarnos. Busque ahí qué es la dieta mediterránea y usted se va a encontrar con evidencia científica y busque la referencia de ese centro del Clinic de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que el ataque cerebral tiene esos componentes de quien posee esos factores de riesgo, tiene mayor posibilidad de padecerlo. Y entonces, las causas, nosotros vamos a tener que la arteriosclerosis. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Nosotros vamos a tener que las arterias pueden sufrir por niveles altos de colesterol. Las arterias se pueden poner duras, se pueden poner rígidas y hay un proceso inflamatorio de manera permanente. Y ese proceso entonces es responsable, sobre todo en las arterias que decíamos, las carótidas, pueden hacer que la sangre choca con esa pared rígida y entonces se
pueden provocar entonces trombos. Se pueden provocar trombos a partir del proceso de arteriosclerosis. Por lo tanto, cuando aparecen las estatinas, las simvastatinas, todas esos fármacos que son para disminuir los niveles de lípidos en la sangre, de colesterol, también tienen un efecto antiinflamatorio, o sea que también van a producir una mejoría en esas arterias duras, esas arterias rígidas. Entonces, tenemos causa de ACV, de ese ACV isquémico, de ese ACV que se produce, de ese ataque cerebral que se produce porque se tapó una arteria. Vamos a tener un corazón que se vuelve loco y no de amor. Un corazón que empieza a latir de manera errática, las llamadas arritmias. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la llamada fibrilación auricular. Hay un grupo importante de pacientes, de personas que viven con arritmias y que el cardiólogo la detecta, le hace una investigación y define, por ejemplo, que ese paciente tiene una arritmia y le pone un medicamento para que se llaman anticoagulantes. ¿Y por qué? Bueno, porque las arritmias hacen que se formen émbolos, o sea, se formen coágulos en el corazón y que el corazón entonces los expulse y terminen entonces provocando una oclusión de una arteria distal allá en el cerebro. Y entonces, en esos casos nosotros hablamos de que esa es una causa también de ACV, las famosas arritmias. Entonces, es bien importante para nosotros el tener en cuenta que dentro de las causas se encuentran, ¿no?, las llamadas arritmias. Otras causas puede ser que un paciente, por ejemplo, tenga alteración de la coagulación, los fenómenos tromboembólicos, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, existen unas sustancias que son los llamados amiloides, que van a provocar oclusión de arterias bien pequeñitas, y entonces eso va a ser el responsable de forma directa. ¿Qué pasa? Que hemos hablado en términos general de esta enfermedad con una alta carga de discapacitados, primera causa de discapacidad a nivel del mundo, tercera causa de muerte. Pero nosotros tenemos que saber qué nosotros podemos hacer. Hemos visto que hay dos tipos: el tipo oclusivo, el isquémico, que es el 80-85% de los casos, y el tipo hemorrágico, que es entre el 20 y el 15% de los casos. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Por qué nosotros estamos hablando de todos estos temas en el día de hoy? Para que usted sepa cómo identificarlo. Se presenta de manera abrupta, de manera súbita, provocando un déficit neurológico. Usted habla correctamente y de repente deja de hablar, deja de mover una parte de su cuerpo, se le pega el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces estamos ante un ataque cerebral. Sabiendo eso, entonces usted activa el botón del pánico. Y el botón del pánico consiste en usted llamar al 911 y notificar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad depende de tiempo. Cada minuto, una vez se ha producido el ataque cerebral, cada minuto que pasa se pierdan, según investigaciones muy serias, cada minuto le cuestan al cerebro humano alrededor de 2 millones de neuronas. Cada minuto le representa al cerebro unos 14,000 millones de conexiones. Las neuronas se comunican por un proceso que se llama sinapsis y se va a perder cada minuto que pasa una cantidad millonaria de conexiones nerviosas, sobre 14,000
millones de conexiones. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en ese cerebro es que el tiempo es un enemigo muy feroz frente a esta enfermedad. Y entonces, la notificación al 911 es a los fines de ¿qué? Bueno, de que usted empiece a hacer contacto para que sea trasladado a un centro de atención de manera urgente. Y ese centro de contacto, ya la República Dominicana tiene la bendición de que en Santiago, en Puerto Plata, en Higüey, en Baní, en San Cristóbal, en la capital de la República, existe servicio de 911 y sigue extendiéndose. Por lo tanto, tenemos una ventaja sobre muchos lugares del mundo donde no tienen la posibilidad de que los pacientes lleguen rápido. Entonces, ya hemos identificado el problema, el que está alrededor, el que está escuchando este programa tiene ya la herramienta de saber que el ACV se presenta de manera repentina, que eso no es hace 3 días, no señor. Empezó a balbucear, habla estropajoso, se le murió el brazo, se le cayó la pierna, se le pegó un dolor de cabeza insoportable, se puso confuso. Estaba que no parecía él de repente. Entonces ya usted sabe que eso es un ACV. Llama al 911 o traslada en los lugares donde no haya ese servicio, traslada a ese paciente a un hospital, a un centro de salud. ¿Y qué hacemos en un centro de salud? Un centro de salud donde deben existir, y por eso entonces es importantísimo que las autoridades empiecen a identificar dónde estamos los médicos que trabajamos ataque cerebral, dónde están los neurólogos vasculares, expertos en esa emergencia que pone en riesgo no solamente la función, sino la vida de esa víctima. El Estado Dominicano tiene la tarea de verificar dónde se encuentran en la capital de la República, en el Distrito Nacional, cuántos millones de personas tenemos acá. Aquí hay 1 millón y pico de personas. Solamente entre el río Sama y la Luperón, el Mar Caribe y la parte del río Isabela, allá arriba, en ese cuadro hay 1 millón. Vivimos 1.200.000 dominicanos según datos de la ONU. Pero en la parte de Santo Domingo Este, lo que corresponde después, en la parte oriental, después del río Sama, ahí viven 1.100.000 almas. En conclusión, entre Santo Domingo Norte, unos 700.000, Santo Domingo Oeste, unos 600.000. Aquí vivimos entre la capital y el Gran Santo Domingo completo, 3 millones picando a 4 millones de dominicanos. Por lo tanto, las autoridades tienen que saber dónde están ubicados los recursos humanos y tecnológicos para darle respuesta a esta enfermedad que depende de tiempo, que cada minuto que pasa se pierden 2 millones de neuronas. Usted pierde capacidad funcional. Una persona que sufre de un ACV va a tener que la expectativa de vida funcional se reduce a 10 años. Se reduce su capacidad de funcionalmente de vivir, de usted realizar las actividades. Y usted, entonces, por eso entenderá que solamente de cada 100 personas con ACV van a poder incorporarse a su vida, lo que hacían antes, alrededor de 30 de cada 100. Hay 30 pacientes que van a fallecer y nosotros vamos a tener que 30 de ellos tendrán secuelas neurológicas, o sea, van a quedar tullidos de manera severa. Por lo tanto, es importantísimo no llevar el paciente simplemente donde me coja, donde me parezca, sino que debe
es una tarea del Ministerio de Salud Pública identificar dónde está la capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque almacenar pacientes, usted llama en este momento al hospital Z, al Ñ, al WL, y usted va a encontrar que en las 24 horas se han recibido 3, 4 pacientes con ACV. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando un paciente llega a una sala de emergencia? Ese paciente tiene que, evidentemente, los médicos hacemos inmediatamente, canalizamos a ese paciente, le ponemos una vía, lo canalizamos, le ponemos un suero, como dice la gente. Le tomamos muestra porque hay condiciones como una persona puede simular que es un ACV porque le bajó el azúcar. Una hipoglicemia puede hacer que una persona pierda el conocimiento y se ponga estropajoso. Entonces, evidentemente que se hacen pruebas de laboratorio que incluyen hacer glicemia, verificar cómo están cómo está el hemograma, cómo están los electrolitos. Se hacen se saca sangre para hacer laboratorios de inmediato. Se toma la temperatura, pero ese paciente tiene que ser expuesto verificado ya los signos y los síntomas que le hicieron llegar a ese paciente no se puede dejar en la sala de espera ahí hasta que a la enfermera y al médico le parezca y llegar. ¿Y qué es lo que le pasa al doncito? ¿Y qué es lo que le pasa, mamita? No. Es una emergencia. Estamos hablando de la primera causa de discapacidad en el mundo. Más de 50 millones de personas cada año van a quedar con secuela, con invalidez. Más de 7 millones de personas van a fallecer a consecuencia de un ataque cerebral. O sea, no es un juego. Y ese paciente entonces tiene que ser atendido con prontitud y ser sometido a un estudio que es fácil de hacer en el día de hoy, que es una tomografía. Una tomografía simple de cráneo nos va a permitir a nosotros identificar si ese ACV fue el más frecuente, el isquémico, o si fue que sangró. Y nosotros vamos a tener entonces diferencia en términos de lo que se va a hacer, si es que se tapó la arteria o si fue que sangró. Por eso entonces esa tomografía es tan importante hacerla desde el inicio. Entonces, eso es importante que cada paciente, cada familiar, cada amigo de una víctima de ACV sepa que debe ser trasladado lo antes posible. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no juega. Entonces, una vez realizado el diagnóstico, entonces nosotros tenemos que saber que tenemos opciones. Y las opciones van desde una sustancia que se viene usando en el mundo, en la República Dominicana tendrá un par de años, y no en todos los centros. O sea, si nosotros hacemos un estudio en este momento y empezamos a hacer una monitorización de los principales hospitales públicos en la capital, en la República Dominicana, nos vamos a dar cuenta que no tenemos respuesta al tema del ACV. Pero nosotros tenemos que llevar propuestas, hacer las diligencias, porque las cosas no ocurren porque ocurren, sino que nosotros las llevamos a cambiarlas. Entonces, el tiempo es tan importante porque una vez se ha presentado el ACV, usted tiene un límite de tiempo para hacer lo que hay que hacer en el caso del ataque cerebral isquémico. Y es que pasadas las 4 horas y media, lo ideal es que ese paciente, desde que presentó los síntomas, inmediatamente sea llevado a un centro donde se realizan tratamientos para el ACV. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque pasadas 3 horas, pasadas 4 horas y media, un tipo de ese tratamiento ya no se puede utilizar. Entonces tenemos la limitación del tiempo. El paciente tiene que llegar al sitio correcto donde están las
condiciones creadas. Y es una lucha que nosotros hemos tenido desde el año 2011, cuando tocamos tierra dominicana de nuevo, luego de hacer nuestro entrenamiento bajo la sombra de la isla de Puerto Rico. El doctor Rafael Rodríguez Mercado en el 2009 nos recibió y nos despachó para acá en el 2011. Ha sido una lucha desde ese momento hasta nuestros días, el ir avanzando para que las condiciones del pueblo dominicano sean cada vez mejor frente a esta enfermedad. Y hemos logrado mucho, pero todavía nos falta tener instalaciones. Aquí solamente tenemos centros que le dan un manejo, digamos, que muy light, no a la medida que se requiere, que es de actuar de manera aguda con ese paciente. Entonces, el tratamiento del paciente que llega en ese tiempo y que cumple con los requisitos, que cumple los criterios, es por vía venosa. Se inyecta una sustancia que lo que hace es disolver la sangre, disuelve el coágulo que está ocluyendo, que está tapando esa arteria. Es el activador del plasminógeno tisular recombinante. Esa es una palabra muy técnica. Simplemente nosotros le decimos que es un disolvente. Pero ese disolvente tiene la particularidad de que de cada 3 personas que se utiliza, uno de ellos lo vamos a beneficiar. Hay enfermedades que tenemos que tratar 30 pacientes para que se beneficie uno. Por ejemplo, en el caso de la trombosis pulmonar. Ahí tenemos que hacer mucho tratamiento para que se beneficie uno. En este caso tenemos que esta enfermedad tiene un beneficio alto frente a no hacer lo que hay que hacer muchísimo, pero en el caso de los pacientes que se tratan tenemos entonces ese índice que es bastante interesante. El paciente que llega tarde, digamos que pasada esas 4 horas y media, entonces ese paciente desafortunadamente ya no califica, porque colocar ese medicamento, lo que pudiéramos nosotros lograr es que se convierta en una hemorragia, que exista una transformación hemorrágica, que se dé un sangrado dentro de su cerebro. Nosotros entonces tenemos que hay un paciente que desde el inicio vamos a tener un tratamiento que prácticamente va señalado. Nosotros nos vamos a una pausa en este momento y cuando regresemos entonces nos vamos con el tratamiento, concluir el tratamiento, ver cuál es el pronóstico de los pacientes. Vámonos a una pausa, señor director.